Entonces, estábamos viendo en el bloque anterior las escuelas del pensamiento administrativo. Después de reflexionar, que es con lo que iniciamos, con una reflexión referente a qué tantos conocimientos debe de tener el contador público, qué es lo que debe de dominar, ¿será necesario que conozca algo de administración, de la historia, de cómo se vinieron haciendo los cambios? Pues déjenme decirles que de todo se aprende y de todo se puede sacar algo bueno. Por ejemplo, esta cuestión que estábamos platicando referente a Taylor, a su administración científica, pues sí podemos llegar a concluir de que uno de los descubrimientos que hizo que fueron excelentes fue la división del trabajo, que lo vemos aplicado en la actualidad en muchísimas empresas, en muchísima industria. Así tengas, por ejemplo, la cuestión electrónica, la cuestión de las computadoras, cuando empiezan a armar las tablas de los circuitos, como personas especializadas ponen ciertas piezas, otras personas hacen la soldadura, otras arman las piezas aparte y luego ya se las ponen dentro de la tabla de circuitos. Entonces muy interesante porque ¿qué es lo que vamos a tener con este tipo de trabajo? Pues lo vamos a tener como una solución extraordinaria para nuestro trabajo, para organizar a nuestra gente y para precisamente organizar todas las actividades que tenemos que hacer en determinada empresa. Y yo les comentaba en alguna ocasión que platicábamos que tendríamos que en esta empresa que trabajaba en Holiday Inn hace muchísimos años, se tendrían que entregar unos reportes diarios, los cuales contenían toda la información que se había generado durante el día, contable, fiscal y estadística con sus comprobantes. Entonces tienes que hacer un checklist, lo que decíamos hace un momento, una lista de revisión de todas las actividades. Fíjense, y en donde lo ves y te impresionas porque dices, caray, pues sí, lo tienen que hacer porque es muy peligroso. Un vuelo de avión, que el capitán y la persona que traigan otro capitán o el asistente, como se le llame, empiezan a verificar su lista, porque ya lo tienen en un formato, y empiezan a verificar, a ver, revisión de turbina, revisión de alas, de los alerones, revisión de bla, 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 todos los instrumentos que funcionen perfectamente bien dentro de los aviones. Entonces, yo creo que si queremos hacer las cosas bien, así tendríamos que organizarnos dentro de las empresas. Les pongo un ejemplo. El ejemplo en una empresa es cómo vas a organizar tu cierre. Pues le vas a decir a la gente de cuentas por pagar que debe de tener sus pasivos el día 2 o el día 3 máximo. Si tienes inventarios dentro de la empresa, pues empiezas a tomarlos a partir del día 31 y desgraciadamente hay que desvelarse a veces. Te quedas el 30 o el 31, el día último del mes, te quedas a tomar el inventario para mayor exactitud y que es lo que realmente no utilizaste para hacer tu amarre contable de tu cuenta de inventarios y de tu costo. Y le vas a encargar también a la gente de contabilidad, a las nóminas, que hiciste la nómina la haces antes de que cierre el mes, el día último del mes o el siguiente hábil, no sé, o antes haces la transferencia de dinero de la nómina a los trabajadores. Entonces tú tienes tu información, tienes tu nómina elaborada, pues con esto ya puedes hacer tu cierre de nómina, tu registro contable de las nóminas con los pasivos de seguro social, de impuestos locales, todo lo que conlleva la nómina, y le pones también una fecha al encargado de recursos humanos o al jefe de nómina, la persona que tengas encargada de esta función. Entonces ven como si a veces estar estudiando este tipo de situaciones, este tipo de invenciones que hicieron algunos pensadores de la administración hace muchos años, sí aplican en la actualidad, a lo mejor con algunos cambios o a lo mejor con muchos cambios, pero la base ahí está, la base de organízate, haz una división del trabajo que sea especializada. Tenemos gente especializada dentro de los negocios, una gente que se dedica a lo que es nómina,
porque no nada más vas a ver nómina, vas a ver problemas del seguro social, vas a ver impuestos, vas a tener que indicarle a la gente cuándo tienen la obligación de hacer declaración anual, vas a hacer tu prima de riesgo cada año en el mes de febrero. Entonces no solo es la nómina, necesitas tener una persona especializada en lo que es la nómina, en el almacén, en el manejo del almacén también. Cuando tienes mercancía obsoleta, ¿cuál es la mejor oportunidad o el mejor manejo que le vas a dar a la mercancía obsoleta? Pues lógicamente, si ya no lo vas a ocupar, si estás viendo que ya cambió tu producción y esa mercancía la vas a dejar de utilizar, pues ponla a la venta, súbele un 5% del costo y ponlo a precio extraordinario para que lo saques de tu empresa y no tengas utilizando un espacio de tu almacenaje de una mercancía que ya no vas a ocupar. Entonces, ese tipo de situaciones sí las aprendemos con todo esto que leemos de los grandes pensadores que hubo en la antigüedad. Entonces tenemos aquí que Taylor, ¿qué es lo que instaura? Pues la Escuela de la Administración Científica está representada por él y lo consideramos, o se le considera como el padre de la administración científica. El rápido Taylor, así lo apodaban sus colegas. Inicia el estudio de tiempos y movimientos que le permitirían precisar lo que él llamó administración científica. Su principal interés, el incremento de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores. También este tipo de administración y este tipo de manejo fue muy importante en las dos guerras mundiales, cuando querían o necesitaban tanques, necesitaban camiones para sacar, pero rápido, las necesidades de las guerras, pues también se aplicaron todos esos conocimientos del pensamiento de Frederick Taylor. ¿Cuáles son los aspectos de las obras? Les vamos a mencionar porque creo que sí son interesantes y son aplicables en la práctica, aún en nuestros días. Aprovechar al máximo capacidades, evitar desperdicios e incrementar la eficiencia. Esto de los desperdicios en muchos negocios se da, que la gente como que no toma conciencia de los desperdicios, pero también llevas un control estricto de cuál es tu costo. En el costo van incluidos los desperdicios, porque toda la mercancía que retiras de tu almacén para la producción, pues toda la vas a cargar al costo, si es que no hay devoluciones. Entonces, llevando un buen índice, que lo vamos a ver más adelante, a ver si nos da tiempo, índices para saber cuál es el comportamiento de tus costos, saber cuál es el comportamiento de tus desperdicios, y podrás irte al lugar donde tienes esta problemática para componerla. Una gerencia sistemática que descanse en leyes, reglas y principios. Decíamos hace un momento, haces tus manuales de operación, tus manuales de procedimientos, tus políticas para que todo el mundo las respete dentro de la empresa. Y esas son las directrices en la empresa. En la empresa queremos un alto nivel de calidad de los productos, porque créanme, hay negocios que se visualizan como negocios que van a ser de alta calidad, de productos exclusivos, y como resultado de tal calidad, pues es el precio. Son precios caros, accesibles para un determinado grupo de personas. Pero también existe un tipo de producción, como lo estuvieron haciendo los chinos hace muchos años y todavía lo siguen haciendo en algunas áreas, en donde hacen la producción muy rápida, con poca calidad y a precios muy baratos. Desgraciadamente mucha gente compra barato porque no tiene los recursos como para hacer inversión en productos caros. Entonces todo esto también hay que conocerlo, y es el resultado precisamente de leer a estos autores. Principios de gerencia científica aplicables a todas las actividades humanas. Resultados para la empresa y el trabajador no son intereses antagónicos. Pues no, porque a veces
la empresa, a veces algunas empresas explotan al trabajador, y en cuanto explotan al trabajador, pues esto hacen que esté a disgusto, empiece a hacer productos de mala calidad, o empiece a desarrollar su trabajo de una mala manera, que esto va a influir definitivamente en la calidad. Déjenme platicarles un caso que leímos ahí. En alguna ocasión también vimos un curso, o una plática, perdón, con ustedes, que era de líderes. Hay un libro de Líderes S.A. en el cual nos platicaba el clásico cuento, pero esto fue realidad, de un contador que llevaba unas empresas muy grandes de inversiones, y siempre tenía sus estados financieros a tiempo, impecables, no había fallas, todo muy bien. Duró como 20 años y pues nadie lo veía. ¿Por qué? Pues porque era su trabajo, ¿no? Era su trabajo y hacerlo bien, para eso se le pagaba, que es el pensamiento de muchos empresarios. Pero desgraciadamente, y esto me tocó verlo en la cadena donde trabajé, de unas personas que se equivocaron en los estados financieros. Lo mismo le sucedió a este contador. Se equivocó en unos estados financieros, pero no se equivocó por cualquier cantidad, como era una empresa muy grande, creo que fueron por $500 millones, y a partir de ese error, que se lo descubrieron, como ahorita está el problema entre la Auditoría Superior de la Federación y el gobierno federal, de las diferencias en lo que se decía que se había pagado por la cancelación del contrato del aeropuerto. Pues a esta persona, yo creo que sí le va a pasar al auditor, se le va a conocer como el contador que se equivocó por los 500 millones. Entonces imagínense lo pesado que es cuando tienes un error grande, que muchas veces puede ser fatal para la empresa. A lo mejor te equivocas en algunos numeritos, no tiene mayor trascendencia, pero equivócate en números en un banco, pues va a perder credibilidad del banco, va a perder confianza. Mucha gente que se dé cuenta de la problemática dice, no, mejor cambio mi cuenta para otro banco, porque ahí puede haber un error y me dejan sin dinero. Entonces esa es desgraciadamente la problemática que se presenta con este tipo de errores. Tenemos resultados para la empresa y el trabajador, no son intereses antagónicos, lo que veíamos. Bueno, todos están trabajando en el mismo equipo, todos van por el mismo objetivo, producto de calidad, la empresa que esté al día, que no tenga riesgos, en el caso del contador, que no tenga riesgos fiscales, porque estás dando una buena asesoría y aparte estás funcionando correctamente con tu información, de forma correcta, de acuerdo con principios, ya no principios de contabilidad, normas de información financiera. Se obtiene la máxima prosperidad cuando la producción es óptima, opinión contraria a la posición de querer producir poco para mantener más trabajos. Eso lo tienes que medir y lo tienes que ir viendo. 2 motivos para la poca producción: instinto o tendencia natural y una idea del grupo. Establecimiento de estudios de tiempos y movimientos realizados por especialistas competentes. Uso de incentivos, evitar huelgas y crear una atmósfera de comprensión y ayuda. Obtener sugestiones de los trabajadores ofreciendo a cambio mejores condiciones de trabajo, bonos, mejores salarios, vacaciones y consideraciones personales. Esto creo que es importante dentro de las empresas. Vámonos a saltarnos un poco. Dentro de las escuelas del pensamiento administrativo también tenemos, se habla de Frederick Taylor, los esposos Gilbert y Henry Gantt, con su famosa gráfica de Gantt. El pensamiento de Adam Smith está también muy interesante. Adam Smith realizó estudios sobre la riqueza de las naciones en 1776 y esta obra se encarga del proceso de creación y acumulación de la riqueza con un carácter científico. Fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, por lo que se le conoce como el padre de la economía moderna. Y en 1759 escribe su primer libro, Teoría de los Sentimientos Morales, su obra maestra desde el punto de vista filosófico. En ella exponía los principios de la naturaleza humana que regulaban el comportamiento social del hombre
Y hablaba por vez primera de la mano invisible que, sin saberlo y sin proponérselo, orientaba el egoísmo humano hacia el bien de la sociedad. Bueno, hemos visto que los muchos negocios se mueven nada más por el dinero. Bueno, pues todos los negocios se deben de mover por el dinero, pero tenemos muchos negocios en México que se la pasan pierde y pierde, que es lo que le reportan al SAT. Entonces, ¿cómo poder explicar eso? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ya saben cuál es el problema y cuál es la intención. Y tenemos otras escuelas del pensamiento como Henry Fayol, que expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916. Él desarrolla todo un modelo administrativo de gran rigor, para su época sirviéndose de una metodología positivista consistente en observar los hechos, realizar experiencias y extraer reglas. En otra obra suya, La incapacidad industrial del Estado, en 1921, hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. Entonces tenemos a Max Weber también, pero me quiero saltar esto ya para ver una gráfica, un tema que está aquí muy interesante, que dentro de la administración pues tenemos los diferentes autores. Tenemos a Henry Fayol, a William Newman, a Cons y O'Donnell, George R. Terry, Agustín Reyes Ponce, Isaac Guzmán y J. Antonio Fernández Arenas, que era el último libro que adquiríamos para conocer de la administración y cómo estaba dividido. Casi la mayoría tienen algunas similitudes, pero el que tiene mayor división es, déjenme decirles, Agustín Reyes Ponce e Isaac Guzmán, que dividen la administración en previsión y planeación, organización, integración, dirección y control. La diferencia con Isaac Guzmán de Agustín Reyes Ponce es que también él ve lo que es la planeación, a diferencia de Agustín Reyes Ponce, que decía que era previsión y planeación. La organización, que son similares, la integración de la misma manera, la dirección y ejecución, esta varía nada más en la dirección, bueno, dirección y ejecución, y el control, que si ustedes se fijan, cuando vamos a hacer algún proyecto, como platicábamos en otro programa de Sinergia Inteligente, veíamos que algunas empresas, la mayoría de las empresas formales que tienen la capacidad económica para afrontar estos gastos, pues sí van a hacer un plan, como comentábamos en alguna ocasión. A ver, una empresa muy grande, refresquera, compra a una empresa chiquilla que se dedica a vender pastelillos. Y se puede pensar que podría ser alguna planeación fiscal para absorber pérdidas y no pagar impuestos en ese momento, y me estoy haciendo de una planta, no estoy haciendo de un negocio. Pero no, la intención de comprar esta compañía pequeña era de que tenían bien desarrollados sus canales de distribución en donde la refresquera no llegaba. Entonces lo único que haces es, pongo mis cajitas de refrescos en ese camión, también distribuimos lo que son los pastelillos, pero ya mis refrescos van a llegar a mayores lugares que antes no tenía acceso, y muy rápido. Entonces ahí planeas a cuántos lugares vas a llegar, haces una proyección de cuáles serían tus ventas. En la organización, pues vas a reorganizar a los camiones, a qué horas van a salir, dónde les vamos a surtir las cajas de refrescos, etcétera, etcétera. La organización, la integración son de los equipos, a lo mejor, o probablemente los equipos que tienen los camiones para distribuir no son suficientes, y necesitamos hacer una integración de recursos humanos, no solo los del negocio que acabo de adquirir. Necesito integrar los recursos humanos por parte de la empresa que está adquiriendo esa pequeña empresa. Integración del equipo, integración de una mejor administración, dirección y ejecución. Vas a tener una persona que se dedica a supervisar que todo esté funcionando como lo habías planeado, lo habías organizado y lo habías integrado. Y ya el control, pues es precisamente revisar
que todo lo que se está haciendo y cómo está manejándose esta nueva empresa que adquirió, la empresa refresquera, funcione de acuerdo con lo que se planeó, como lo organizamos, que los productos por las ventas son los esperados, que se están incrementando, etcétera, etcétera. Eso es precisamente los puntos torales en donde podemos aplicar este conocimiento que aparentemente parece ser antiguo, pero lo aplicamos en la actualidad.